Buenas tardes. Nos acercamos a la mitad de este cuarto día. Estamos casi cerrando. Todavía no. Paciencia. Esta sesión, la que tenemos salas sincrónicas en este momento, quiere decir que muchos de ustedes quizá eligieron esta sesión o por el nombre o simplemente porque llamó la atención sin que tengan mucho conocimiento de por dónde va. Les adelanto, estamos por ver a uno de los, más allá de un gran amigo y colega, a uno de los gigantes del emprendurismo y la inteligencia artificial en el ámbito legal, salido de México, concretamente del área de propiedad intelectual, que es precisamente una de las áreas que primero fueron impactadas y que seguimos esperando definiciones en ese área por parte de autoridades, por parte de legislación, pero que, como recientemente me acabo de enterar, está precisamente reinterpretando el uso de la inteligencia artificial para la actividad jurídica. Y estoy hablándoles de el licenciado Carlos Valderrama. Charlie, bienvenido. Gracias. Te cedo la palabra, lo que te comenté, por favor. Dinos quién es Carlos Valderrama, casi como me lo contaste a mí cuando nos conocimos hace casi un año ya, y luego vamos directamente a nuestro tema, la inteligencia artificial como potenciador de nuestras tesorerías, las de los abogados, no la de los clientes. Luego ya eso será quizá una segunda etapa. Por favor. Mi querido Roberto, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar entre hombros de gigantes. O sea, dices que soy gigante, pero la verdad es que no. Me he parado, ¿no? En verdaderos gigantes y en sus hombros, entonces me veo un poco más alto. Les voy a contar un poco, ¿no? Yo solía ser un abogado tradicional, normal, de estos que aspiran a la escalera corporativa y de ser socios algún día de estos grandes despachos. Empecé mi carrera en un despacho banda 4 y terminé en uno banda 3 si no recuerdo, y según yo cada año como que iba subiendo un poquito al peldaño en esos rankings internacionales de Chambers y algunas otras. Y luego resultó que, ¿no? En 2017 me volví loco, creé mi despacho que se llama Legal Paradox y ahora yo estoy rankeado como banda 2 lo que sea que eso signifique. Pero, insisto, me gustaría contarles como este proceso que he vivido y el temor que me ha dado dar a conocer o enterarme de todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Mi educación fue un poco tradicional al principio, ¿no? Licenciatura de Derecho en la UP, varios diplomados, de ahí me pasé a una maestría en la UP con reconocimiento summa cum laude, luego convencí a el despacho y los socios en los que estaba en ese momento que me pagaran un curso de administración en Yale. Ni la maestría ni este curso hubiesen sido posibles para mí. Les comparto un poco, ¿no? De mi origen. Es de origen muy humilde. Mi mamá era secretaria en una entidad financiera y cuando yo tenía 18 años perdió su trabajo. Entonces para mí la vida no fue sencilla. Desde los 14 años tuve que trabajar y en lo que sea, o sea, desde instalando estéreos, alarmas, ¿no? Lo que sea que pudiera hacer. Pero pues fui creciendo afortunadamente, ¿no? Empecé trabajando en canales, en un despacho de Monterrey y terminé en Jauregui del Valle. En medio me tocó el M&A entre Rubio y Greenberg Trauren, ¿no? Y participar incluso como miembro del Consejo de Administración independiente en entidades financieras reguladas o emisoras de valores en México. Parte de mi educación ya no tan tradicional fue salirme del molde y empezar a ver no solo en México, sino a nivel internacional qué había en estos temas. Yo soy geek, ¿no? Y en el momento en el que me clavo con algún tema, me clavo hard y empiezo a tratar de entender todo lo que puedo al respecto. Hasta llegó mi entusiasmo que en algún momento, en algún curso de contratos inteligentes o de smart contracts que están basados en blockchain, en España, el titular de la cátedra, que era un ingeniero, me preguntaba, oye, tú eres ingeniero, ¿no? Tú no tienes cara de abogado. Y le decía, híjole, no, pues sí tengo un gran defecto, ¿no? Dicen por ahí, pero a mí me parece una gran bendición porque los abogados tenemos
chip distinto de ver las cosas tecnológicas, me parece. Entonces me volví loco y empecé a estudiar un montón de cosas exóticas y extrañas. Y a partir de 2017 empecé a ser emprendedor. Empecé a darme cuenta de que estábamos en un momento en la historia en la que podíamos hacer todo lo que nos propusiéramos y que eso lo podíamos hacer en grande aparte, ¿no? Entonces creé un despacho que estaba enfocado a la fecha, lo sigue estando, única y exclusivamente en temas fintech, blockchain, inteligencia artificial y transformación digital. Es todo lo que hacemos todo el día, todos los días. A la fecha tengo el gusto de haber asesorado a más o menos 470 proyectos que representan algo así como el 40 y tantos % del ecosistema fintech mexicano. Esto incluye más o menos a 7 unicornios, 6 bancos, organismos internacionales como el Banco Mundial, el BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, ¿no? Participé en los primeros grupos de trabajo para la creación de monedas digitales emitidas por bancos centrales en 2018, si no me recuerdo. Los proyectos de tokenización, como el proyecto Ágora, que están empezando a correrse en México con Banco de México y otros 6 bancos centrales más el BIS, en fin, un montón de cosas extraordinarias, pero otra vez me tocó la fortuna, ¿no? De pararme en gente que ya era gigante, entonces crecí un poco más, ¿no? En su momento nos tocó negociar y cabildear lo que ahora se conoce como la llamada ley FinTech desde el gremio y luego a través de la Embajada Británica Mexicana formamos parte de un grupo de trabajo que se dedicó a capacitar al regulador financiero mexicano en todos estos temas para generar la regulación secundaria. Luego me invitaron a cabildear el marco regulatorio de otros países de Latinoamérica. Incluso tuve incidencia en el marco regulatorio de stablecoins en el Reino Unido. A grandes rasgos, ¿no? Eso ha sido un poco quién soy y qué he hecho. Y déjenme pasar al tema que tenemos, si quieres, mi querido Roberto. Totalmente, pero sí era necesario para mí el que supieran, auditorio, frente a quién están, eh, por lo que viene. Porque si nos van a hablar concretamente de finanzas y de las finanzas de abogados, no nos lo va a decir un contador, no nos lo va a decir un analista financiero o un ingeniero, está por decírnoslo quien conoce de abogados, conoce de niveles, de incluso tamaños, de prácticas y además es experto en finanzas y ya lo escucharon, en nuevas tecnologías. Pocos, yo no sé, Charlie, si eres a lo mejor de los 3 abogados que exclusivamente hacen lo que dijiste, blockchain, fintech, IA y finanzas. Es en forma exclusiva, hombre, con la rama de litigio. Bien, por favor, continúa. Solo quería ir puntualizando y llamar la atención a lo que creo que son las perlas de esta sesión. Adelante, por favor. Como pueden ver, Roberto es un gran amigo, ¿no? Así que te agradezco muchísimo las flores. Pero insisto, lo que me gustaría transmitirles el día de hoy es de lo que me di cuenta en este camino. No es algo que me contaron, es algo que yo viví. ¿Qué harían ustedes si de repente se enteraran que su trabajo tiene fecha de caducidad? El día que yo me enteré de esto, me quedé helado y empecé a sudar frío porque dije, si yo, que soy un simple abogado, estoy haciendo las cosas que hago, y ahorita les cuento un poco qué hicimos, gente que sí tiene fundamentos y que sí entiende bien la tecnología y que sí se mete a fondo, ¿qué va a hacer? El mundo, estamos en ese momento de la historia en el que las cosas están cambiando de una manera abismal y en la que, lamentablemente, ¿no? El sector legal va a ser el primer afectado o de los primeros involucrados. Y todo empezó porque alguien me dijo, oye, los abogados están en el hoyo, no generan innovación, no tienen un valor agregado y son un simple costo. Así es como nos ven los clientes. Y hay clientes incluso que nos han dicho, es que ustedes son un mal necesario, ¿no? Necesito tenerlos y tengo que hacer un gasto, no es una inversión, tengo que hacer un gasto en ustedes porque si no voy a tener consecuencias legales futuras, ¿no? Así nos ven como gremio, somos muy cuadrados, entonces nos falta un montón de cambios que generar. Y
Yo estaba en este proceso de transformación al interior de mi despacho. He de contarles que desde 2017 nosotros tomamos la decisión de que toda nuestra operación fuera en nube y de que todos nuestros colaboradores trabajaran desde casa. Y que si bien es cierto, siempre tuvimos oficinas, que estas oficinas solo las usábamos para ver a clientes institucionales muy grandes, porque el grueso de mis clientes fintech jamás me ha pedido una reunión física o presencial. Yo puedo estar hablando con ellos en la mañana de hacer, por ejemplo, un cambio en su código y en menos de 3 horas ya lo hicieron, ¿no? Y entonces nosotros teníamos que reflejar también esa innovación y ese nivel que nuestros clientes tenían. Entonces toda nuestra operación la pasamos a nube y empezamos a usar un montón de herramientas para facilitarnos la vida, ¿no? Desde cargar tiempos en aquel momento con uno de los sistemas más avanzados que existían para generar una facturación de manera automática, hasta pues, poner todos nuestros documentos, por ejemplo, en la nube, ¿no? Y que nuestros clientes tengan en tiempo real acceso a todo lo que nos están pidiendo y que puedan saber exactamente en qué nivel se encuentra lo que nos pidieron, ¿no? Y estaba yo en este momento cuando, pues de repente, OpenAI lanza ChatGPT y en menos de 2 meses alcanza 100 millones de usuarios. Para que tengan un contexto de esto, o sea, esto es un logro impresionante, ¿no? A nuevas tecnologías como el avión, como el ferrocarril, les tomó años llegar a este nivel. OpenAI lo hace tan solo en 2 meses. Entonces, empecé desde el momento en el que lo lanzaron, porque aparte soy muy curioso, a tratar de usarlo y a tratar de conocer cuáles eran las capacidades que tenía. Y entonces me di cuenta que podías generar investigaciones con un nivel impresionante de certeza, siempre y cuando supieras generar un prompt adecuado o una orden o un comando adecuado, ¿no? Si lo haces muy básico, pues obtienes resultados malos o alucinaciones. Hay un dicho en el mundo del desarrollo que es garbage in, garbage out. Si le metes comandos basura, pues obtienes respuestas basura. Pero si de alguna manera te vuelves sofisticado y aprendes a hablar con estos sistemas, puedes obtener un montón de cosas al respecto. Puedes hacer resúmenes de contratos que son de miles de páginas, ¿no? A mí me tocó ver durante muchos años operaciones de M&A o de financiamiento estructurado que tenían, no sé, algo así como 60 documentos distintos y cada uno de esos documentos tenía algo así como 100 páginas y entonces cuando estás redactando el documento número 61 pues tienes que acordarte de todos los términos definidos de los otros documentos previos, ¿no? Y eso pues, se vuelve muy difícil, por eso los abogados cobramos tanto de repente, porque necesitamos un equipo que sea impresionante en los detalles, ¿no? Pero ahora resulta que a través de uno de los temas yo simplemente puedo alimentarle la información y me da el nivel de detalle que yo quiero, insisto, si es que le doy las herramientas adecuadas. También puede identificarme riesgos, riesgos que ni yo ni mis clientes sabían que existían, porque la inteligencia artificial tiene la ventaja de tratar de unir cabos en donde pareciera que hay información que está desagregada o que no tiene ningún tipo de sentido entre una y otra y encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, uno de nuestros clientes fintech encontró que aquellas personas que en su celular tenían más de 90 contactos y a más del 10% de ellos les hablaban o les mandaban mensajes de manera constante, encontró que su voluntad de pago, no su capacidad, ojo, la voluntad, es decir, que yo quiera pagarte, era superior en el 99% de los casos. ¿Qué tiene que ver que un cliente tenga en su dispositivo contactos y que hable con ellos con su capacidad de pago ante un crédito? Pues si a mí me lo preguntan, yo diría que nada, ¿no? Pero la inteligencia artificial tiene esta capacidad de encontrar patrones donde pareciera ser que no los hay.
También nos puede ayudar a generar redacción. Nosotros el año pasado, por ahí de octubre, presentamos la primer queja ante Profeco preparada con inteligencia artificial generativa. Nos pusimos a entrenar, ¿no? A una IA específica para que tomaran el machote que tiene Profeco, nuestra experiencia previa en los procesos e incluso los detalles fácticos que cuando vas a presentar te piden, ¿no? Para que generara un documento que fuera bulletproof y que pudiera ser presentado. Como eso, puedes generar un montón de cosas. Lo más fácil es correr a tus clientes de manera automática, ¿no? Pero lo más complicado y en lo que estamos trabajando en estos momentos, por ejemplo, y que en una reunión con el regulador financiero se me salió comentarlo, estamos creando asistentes que te crean un proceso de autorización para una entidad financiera en cuestión de días. Ya no necesitas, como lo hacíamos nosotros, ¿no? Hasta 8 abogados, 3 financieros, 2 expertos en ciberseguridad, para construir uno de estos expedientes y más de 8 meses. Ahora lo hacemos o lo planeamos hacer a través de estas herramientas. Evidentemente con todas las capas de protección en materia de confidencialidad de información, ¿no? Pero cuando el regulador se enteró de esto, me dijo, literal, así se le salió, es que están haciendo trampa. Y no sé si hacemos trampa, pero la tecnología nos permite hacer todas estas cosas, ¿no? Puedes generar un análisis de una gran cantidad de datos, otra vez, o de cualquier tipo de información y llegar a conclusiones que nunca habías pensado. Incluso puedes generar asesoría automatizada, no solo en el mundo legal, sino en cualquier sector. Pero ¿cómo se hace en el mundo legal? Déjenme hablarles de lo que construimos. Es una herramienta que se llama Juridicon, que lanzamos en abril de este año, donde tuve la oportunidad de conocer a Robert y al resto de sus colaboradores en el hackathon de Stanford. Un hackathon es un lugar en el cual se reúnen un montón de personas con el objetivo de crear desarrollos tecnológicos, ¿no? Y entonces estuvo interesante porque pues yo era el único mexicano, es más, si no mal recuerdo, era el único extranjero que venía fuera de Silicon Valley, ¿no? Y entonces al inicio del evento hay una especie de networking en la que tú dices quién eres si no tienes equipo, y yo no conocía a nadie, la verdad. Y puedes pedir que se unan a tu equipo, ¿no? Planteas la idea y lo que entonces yo hice eso, pero en el momento en el que se enteraron que era mexicano, pues todos los gringos como que me vieron feo y menos, ¿no? Y pues nadie quiso hacer equipo conmigo. Para no hacerles el cuento largo, yo tenía que salir ese día a las 8 de la noche de regreso a México. Tenía que agarrar un avión porque fue un domingo y al día siguiente tenía una junta muy temprano. Entonces nunca me enteré de qué pasó. Y entonces, 3, 4 días después, ¿no? A través de LinkedIn, de una publicación de los creadores de este hackathon, dice algo así como tuve el placer de ver a muchos proyectos que me impactaron y uno de ellos fue este, ¿no? Entonces, para mí la sorpresa fue realmente extraordinaria porque siendo un abogado sin capacidades técnicas al respecto para la construcción, ¿no? Pude crear algo así. Este es un ejemplo un poco más evolucionado de lo que preparé en ese día, ¿no? Ese día era mucho más básico. Ya esto fueron meses más de desarrollo, pero a esto llegamos. Jurdicon is available 24/7, with no appointments needed. You can interact with Jurdicon through natural conversational language, making legal assistance as easy as a chat. Jurdicon connects in real time with regulatory authorities, performs instant searches, retrieves up-to-date legal documents, and conducts comprehensive legal analyses. It even submits filings on your behalf, all during your interaction. Before Jurdicon, you would have to hire a law firm, wait days for results, and then for further analysis. Jurdicon does it all in just 5 minutes. ¿Qué es lo que hace básicamente? Es un avatar que usa inteligencia artificial generativa que está entrenado para asistir a cualquier persona en cualquier idioma para registrar una marca en México.
Entonces, en el back, lo que hace es extraer toda la información del cliente que necesita, cuál es la denominación, corre o se conecta con otros LLMs o con otros asistentes que usan inteligencia artificial para hacer un análisis en términos legales en el contexto del producto o servicio que el cliente quiere usar, cuál es la clasificación internacional de NISA que le toca. Lo hace de manera exhaustiva, entonces entre ellos se preguntan si ya tienen todas las clasificaciones, luego se las dan al cliente para decirle, oye, ¿estás de acuerdo que va en la clase 34 y en la clase no sé qué, no sé qué, no sé qué? El cliente confirma, ¿no? Tiene fintech embebido, entonces le cobra el servicio de manera directa en la interacción con el cliente. Y en el back se conecta de manera automática a la base de datos del INPI. Ojo, el INPI en México no tiene APIs, entonces lo hace como si fuera un humano. Se mete al sitio, lo teclea, luego teclea en este programa de Marcia la denominación, hace la búsqueda, espera a que obtenga el resultado y luego ese resultado lo hace el cuadre con las diferentes reglas legales, ¿no? Para hacer un análisis de viabilidad, un estudio de viabilidad y dar una proyección entre el 5 y el 90% del grado de éxito del trámite. Y luego, si el cliente está de acuerdo, lo presenta, ¿no? De manera automática. De momento, esto está suspendido porque fue una locura. Empezamos a ganar reconocimientos a nivel internacional y nos valuaron un emprendimiento que tenía menos de 3 meses en 12,5 millones de dólares. Y el Reino Unido dijo que esto iba a ser un futuro unicornio, una comunidad muy importante de Silicon Valley, F6S, dijo que era la Legal Tech más importante de México. Nos llevaron a Tokio a presentarlo. Meta le llamó la atención a sus desarrolladores. O sea, fue una completa y absoluta locura. Pero desde mi perspectiva no estaba listo el desarrollo. Soy muy detallista y perfeccionista y entonces lo bajamos. Y lo que estamos haciendo es no solo ya una solución para México, sino conectar a todas las autoridades de marcas a nivel internacional para que esto sea una solución global. Estamos trabajando en eso. Pero de esta experiencia y de empezar a generar, por ejemplo, pasantes para nuestro despacho que usan inteligencia artificial generativa, como por ejemplo Marisol, que incluso tiene cuentas en redes sociales y tenemos planeado a partir del próximo año que empiece a hacer publicaciones y cuente cómo es trabajar en Legal Paradox, porque en todos los sentidos somos completamente distintos. Me di cuenta que, como veíamos en la primera slide, nuestro trabajo, el trabajo legal, tiene fecha de caducidad. Entonces dije, algo tenemos que hacer. ¿Qué carajos vamos a hacer? Porque el día de mañana no va a venir Carlos Valderrama. Va a venir un desarrollador en chanclas, que de esos vi, ¿no? En el último hackathon, Robert, no me dejas mentir, éramos 600, una cosa así, En 400. pantuflas, amigo, en calcetas y pantuflas y pants estaban ahí en el evento, efectivamente. Entonces va a venir un desarrollador así y nos va a desplazar de una manera completa, absoluta, ¿no? Entonces lo que dije es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que dicen las personas que han usado inteligencia artificial a lo largo del mundo? Y en particular en el sector legal, ¿no? Pues más o menos el 77% de los abogados saben que va a tener un gran impacto en sus carreras. Pero no obstante que sepan eso, más o menos el 51 solo lo usa regularmente. Entonces todavía tenemos un porcentaje grande que se está resistiendo a este cambio, ¿no? Puede ser que estemos hablando de baby boomers o puede ser que estemos hablando de abogados muy conservadores que siguen con ideas tradicionales y siguen creyendo que el mundo no ha cambiado, ¿no? Pero el mundo ya cambió. Entonces, desde mi humilde perspectiva, me parece que tenemos dos opciones como sector legal. O nos adaptamos o desaparecemos. Y en eso, lo que empezamos a pensar es cuál va a ser el impacto en México nada más. Pues resulta que más del 39% del trabajo que hace un abogado en todos los niveles puede ser automatizado. Y por ende, ese abogado puede perder su trabajo. En México, eso implica que más de 167,000 personas pierdan su chamba.
Estoy de acuerdo que la IA va a traer un montón de trabajos y va a crear mucho que hacer, pero hay muchos de estos abogados que no están preparados para eso, que no están capacitados y que no usan las herramientas. Entonces sí va a haber un desplazamiento masivo de personas. Entonces estamos pensando en esto de cómo nos preparamos para el futuro, cómo hacemos que tengamos una mejor proyección. Y dimos con un dato interesante, ¿no? El 94% de los abogados piensa que la inteligencia artificial, además de tener estas desventajas, su principal bondad es que puede ser una fuerza de bien. Entonces dijimos, ¿cómo usamos la IA para convertirla en la fuerza de bien? Y dijimos, ¿qué tal si eliminamos voluntariamente nuestros trabajos? Así, ¿qué tal si eliminamos voluntariamente nuestros trabajos? Entonces, todos los que han estado en un despacho saben más o menos cómo funciona, ¿no? Los clientes grandes, sobre todo los enormes, hay veces que te tardas hasta 10 meses para cobrarles. Y en esos 10 meses, el socio administrador tiene que ver de dónde carajo saca para mantener un despacho, ¿no? Entonces, lo que nosotros dijimos es, ¿por qué no usamos el excess cash que tenemos en nuestra tesorería para encontrar maneras de generar ingresos alternativos? ¿Y por qué no usamos todo lo que sabemos de IA, todo lo que sabemos de fintech y todo lo que sabemos de blockchain para encontrar alguna solución? Entonces lo que creamos fue una fintech que está en proceso de autorización, que encuentra en el ecosistema o en el mercado de valores de Estados Unidos acciones que están a buen precio. Entonces imagínense que pues, ayer compré algo de Coinbase, ¿no? Algo de Nvidia y algunas otras acciones. Y entonces nuestro sistema nos manda también señales de cuándo cree que podemos o tenemos que estar vendiendo. Y entonces nada más a partir del lanzamiento a la fecha, 10 semanas, ojo, no es mucho tiempo. En 10 semanas logramos un rendimiento de 108.7%, lo cual es una locura para cualquier estándar a nivel internacional. Y ahora lo que estamos haciendo es construyendo una plataforma para nosotros, pero que después puede ser usada por cualquiera, ¿no? En donde estamos viendo cuáles son nuestras proyecciones de costos fijos, cuánto dinero necesitamos estar generando mensualmente para tenerlos. O sea, imagínense no solo, por ejemplo, contratar un nuevo abogado, sino si yo quisiera salir de compras e ir a comprar a otro despacho, ¿cuánto dinero necesito tener ahí? Y ese dinero, no solo cuánto tiempo necesito para hacerlo, sino qué tipo de gastos me puedo ir permitiendo en flujos futuros. Estamos construyendo una herramienta que analiza nuestros estados financieros, tiene conexión directa a través de Open Finance con nuestros bancos, ve en tiempo real cuál es la situación de nuestros pagos, se conecta a nuestro sistema para ver el sentimiento y voluntad de pago de nuestro cliente y a partir de eso proyectar cuáles van a ser nuestros ingresos, de esos ingresos cuáles están o tienen que estar siendo usados para nuestros gastos fijos y cuáles se pueden ir a tesorería para generar estos rendimientos. Y luego este mismo sistema nos dice, oye, ¿te acuerdas que querías contratar al ex titular de Comisión Nacional Bancaria de Valores y que cuesta tanto? Pues ¿qué crees? Ya te alcanza. Porque las inversiones que está realizando, pues ya tienes un flujo necesario para hacerlo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y luego lo que dijimos es, ¿qué podemos hacer con el retorno? No solo podemos crear o seguir haciendo desarrollos como Juridicón o como Marisol, sino incluso podemos ir más allá. Hace más o menos 2 años creamos Paradox Ventures, que es un fondo de inversión de capital privado, el primero en autodenominarse capital consciente. Esto quiere decir que no buscamos el retorno por el retorno, sino buscamos generar retornos e impactos sociales. Y empezamos a hacer inversiones entre 50,000 y 450,000 dólares en startups o en emprendedores en fase temprana de startups fintech o blockchain o inteligencia artificial de Latinoamérica, ¿no? Pero los recursos son limitados, o sea, por más dinero que podamos tener o podamos generar, pues siempre va a haber un cap y siempre va a haber algún emprendedor en el que no podamos invertir. Pero si utilizamos esa tesorería para invertirla acá y lanzar un producto al público en general en donde se le cobren comisiones a ese público en general y esas comisiones sean invertidas en este mismo algoritmo, pues resulta que podemos tener una tesorería muy poderosa.
y seguir creciendo Paradox Ventures, pero no solo eso, sino también a nuestro despacho y tener un crecimiento exponencial. Entonces, lo que me gustaría que te quedaras del día de hoy es que gente en chanclas va a cambiar tu mundo. Está en ti ver cómo sucede o hacer algo al respecto para que seas parte del futuro. La conclusión a la que llego y con lo que quiero que se queden es que vamos tarde. Somos un gremio muy lento, muy burocrático. Eh, ¿Quién será tu Netflix? ¿No? No sé si se acuerdan, hay veces que ya, yo creo que nosotros sí, pero me ha tocado dar clases en universidades en donde me dicen quién es Blockbuster. Para los que no lo sepan, pues Blockbuster era una tienda física a la que ibas y rentabas películas y comprabas botanas para verlas. Eh, Después nació Netflix, ¿no? Una empresa startup que utilizó innovación financiera. De esta innovación de la que habla Clayton, un profesor de Harvard, que propone que pequeñas startups de escasos recursos tienen esta capacidad de competir contra jugadores legendarios, porque se concentran típicamente en sectores desentendidos, porque estos sectores normalmente no tienen los suficientes recursos para pagar. Cuando yo le dije en 2015 a mis socios, oigan, tenemos que crear un área dedicada exclusivamente a temas fintech y blockchain y transformación digital. En ese entonces facturaba para el despacho algo así como 2,7 billones de dólares y me dijeron, estás en drogas, nunca va a pasar, sigue haciendo lo que estás haciendo, en este momento son emprendedores y no tienen un peso para pagarnos. Y lo que yo decía es, esos emprendedores que ahorita ves pequeños, van a ser los gigantes de mañana, ¿no? Y de repente, pues empezamos a ver en las noticias, pues que creen, Nubank, que es uno de estos jugadores, pues ya es la fintech más valiosa del mundo, ¿no? Incluso en penetración de número, solo con 3 países, por ejemplo, le gana a Revolut, que es el unicornio del Reino Unido, que está en 40 países. Entonces, a mí me parece que no solo fintech tiene el potencial de reconfigurar la riqueza en Latinoamérica, sino que por primera vez en la historia estamos en un piso parejo en donde personas de México pueden ir y darle la vuelta a personas de Silicon Valley, o donde cualquier persona puede literal venir sin ningún tipo de conocimiento legal, entrenar un bicho de estos y darle la vuelta a tu despacho. Nosotros, como Legal Paradox, pareciera ser que hicimos algo extraordinario, porque en menos de 2 años de abrir operaciones nos reconocieron a nivel internacional y nos rankearon como Chambers y todos estos temas, ¿no? Pero en realidad eso no es lo importante. Nosotros nos dedicamos un montón a generar investigaciones de cosas que parecían que se veían muy lejanas, pero que en este momento son las cosas más relevantes de la economía internacional. No sé si lo vieron, pero Bitcoin, por ejemplo, llegó ayer a $103,000. Cuando yo inicié operaciones en 2017, Bitcoin estaba más o menos como en $3,000. De ese tamaño es la nueva economía. Estamos hablando de una economía mayor de 3,3 trillones de dólares, que en este momento, como bien decía Roberto, hay 3 o 4 despachos a nivel internacional que solo nos dedicamos a esto. Cada vez hay más despachos que abren sus áreas, ¿no? Y yo he sido a lo mejor culpable porque busqué a muchas universidades para ofrecer clases y que más abogados pudieran capacitarse, pero lo que creo es que el tamaño del mercado de esto es impresionante y es algo que estamos perdiendo, ¿no? Alguien en algún momento en LinkedIn se le ocurrió decir que era LinkedIn Top Voice en finanzas para Latinoamérica. A la fecha no sé qué signifique eso. Lo único que sé es que todos los días publico contenido que a mí me parece relevante o que me parece curioso. Y bueno, el algoritmo hace magia y lo potencializa. Así que si alguien quiere que sigamos en contacto, con mucho gusto nos vemos en LinkedIn. Y de nuevo, mi querido Robert, no me queda más que agradecer el espacio y agradecer que empresas como ustedes abren esta plática, ¿no? Para que no solo los que estamos en esta especie de burbuja rosa nos platiquemos de lo que estamos haciendo,
sino que el resto de las personas que creen que todo esto está muy lejos y que está en otros países y que no va a llegar acá, que se den cuenta de todo lo que está pasando y que se den cuenta, a lo mejor como yo, que me da terror que el día de mañana no tenga chamba y que tengo que estar haciendo algo para solucionarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Querido Charlie, muchas gracias. Ha sido una exposición, por decirlo menos, apantallante respecto precisamente de la trayectoria, el crecimiento. Por supuesto, hay que decirlo, muchos de nosotros abogados, no porque no tengamos la mente, Charlie es una mente preclara, pero porque muchas veces estamos solamente haciendo bien lo que ya sabemos hacer bien. Y me encanta cómo partiste, yo era un abogado tradicional, decías, un abogado clásico, un abogado que aspiraba al escalafón de Big Law partiendo desde abajo, y hay en el auditorio algunos abogados que ya están ahí, que ya llegaron a donde la aspiración de algunos, hay otros que están dentro de las empresas y hay muchos también que tienen su práctica boutique, le digo yo, porque deciden, están bien y deciden quedarse ahí y ser dentro del mercado que ya conocen también los mejores profesionales. Creo que el denominador común cuando estamos hablando de tecnología en general, pero concretamente de inteligencia artificial, es a todos nos van a barrer los pies, por decirlo de algún modo. Y has encontrado la manera, que no es la única, pero la manera precisamente de potenciar tu práctica legal sin dejarla, abriendo nuevos nichos. La superespecialización ha jugado, por supuesto, una gran tarea y relevancia ahí. Preguntas que yo quiero plantearte, las tengo preparadas aquí, más auditorio las que ustedes quieran plantearle a Carlos, que por otro lado es muy accesible. Ahí donde lo ven, sí está acá, pero es muy accesible. Por favor, síganlo en LinkedIn, vale mucho la pena. Charlie, tú no eres abogramador, es decir, no eres abogado programador, pero hoy día ya lo entiendes muy bien. Hemos tenido en el aula, en el auditorio, en esta cumbre, abogados que son programadores, que ya decidieron la superespecialización como una segunda carrera similar, me gusta mucho el símil, a como los abogados decidieron también ser contadores para hacer ese match y entender mejor ese nicho, esa industria. ¿Cómo se ve tu equipo? ¿Cómo empezaste? Que no fue hace mucho, fue hace nada. ¿Cómo arrancaste? ¿Hiciste alianza con, lo estudiaste tú y entonces te metiste a entender programación o por lo menos a entender procesos? Platícanos un poco de eso eh, para ver y saber si la puerta también está abierta para otros. Fíjate, fue todo un camino, ¿no? De repente me volví loco y dije, el futuro está en estos temas que nadie pela, y entonces si no los pelamos, alguien más los va a hacer y mejor los hago yo. Entonces hablé con mi socio en aquel entonces y le dije, oye, sigo con la cosquillita de abrir una práctica para estos temas. Sé que no quieres, así que lo voy a hacer yo. Y me dijo, está bien. Tienes un año, si todo sale mal, ¿no? Cuando fracases, pues regresas. Y yo dije, híjole, ok, o sea, worst case escenario, sigo teniendo chamba, ¿no? En aquel entonces, insisto, 2017, Bitcoin estaba como en $3,000 y entonces tenía ahí una especie de golden parachute, de repente llegó a $20,000 y dije, ah, pues me aviento, ¿no? Y me aviento a emprender porque si algo salía mal, pues yo ya tenía responsabilidades, ¿no? Si algo salía mal, pues no solo tenía este golden parachute, sino podía regresar a mi firma anterior. Entonces, yo creo que la primera decisión fuerte fue decidir emprender, porque digamos que desde 10 años antes de eso, mis amigos me decían, es que estás creciendo muy rápido. Yo siempre como que tuve mucha hambre de llegar a lugares lejos porque fui el primer profesionista de mi familia, ¿no? En mi familia no hay nadie que tenga algún grado de nada que no haya sido yo de manera previa, ¿no? Entonces, para mí como que no había techos, no había límites, yo podía hacer lo que quisiera hacer porque no tenía nada que perder, porque no tenía nada cuando inicié. Entonces fui tomando como pequeños pasos, ¿no? Como decía a lo largo de la plática, pues me gusta, soy muy clavado. Y una vez que me gusta algo, me gusta saber todo de todo. Entonces, si bien es cierto, no soy programador,
sí me he metido a estudiar programación, porque creo que si tú entiendes los fundamentos, puedes ofrecer mejores soluciones legales, ¿no? Yo me he dado cuenta de que si fuera un abogado tradicional, ¿no? Mi rol era decirle a mi cliente cómo no podía innovar, porque hay una carga regulatoria impresionante, y trataba de ver cuáles eran todos los riesgos, porque así estamos configurados los abogados, para tratar de evitarlos, ¿no? Entonces yo trataba de evitarle a mi cliente posibles problemas. Después entendí que eso era una decisión de negocio y de que más bien mi tarea o mi chamba era tratar de ver cómo sí para a partir de eso generar nuevos paradigmas, ¿no? Por eso nuestro eslogan, el Legal Paradox, es Your Getaway to the Impossible, o tu puerta de entrada a lo imposible, porque tratamos de salir de este esquema tradicional y buscamos cómo sí. Y eso, cuando creé el despacho, lo creé yo solo. Entonces, los primeros 2 años era yo contra el mundo. Y la gente creía, me quedó Robert, que tenía un ejército de abogados, porque yo siempre me paro muy temprano en la mañana y entonces si salía alguna modificación regulatoria, pues a las 9 de la mañana ya había todo un blog al respecto, ¿no? Empecé a hacer un montón de conexiones, me metí a hacer trabajo pro bono para las principales fintech, que después resultaron en las más grandes, ¿no? Curiosidad, luego me metí a ayudar también a las asociaciones, ¿no? Entonces, armé, por ejemplo, grupos de trabajo con los periodistas mexicanos para capacitarlos en temas fintech, blockchain, inteligencia artificial, transformación digital. Entonces, en el momento en el que tenían alguna duda, era de, oye, Carlos, ¿qué opinas de esto? Y segundos después salía la nota, ¿no? Entonces, tienes que hacer, si estás viendo algo que para ti es muy claro y que va a generar en el futuro, pues tienes que agarrar literal tu pala y tu pico, ponerte a picar piedra, tú solito, porque pues al inicio del tiempo, pues yo lavaba, planchaba, barría y hacía todo, ¿no? Después tuvimos la fortuna de llegar a crecer hasta 40 abogados. Y luego, pues no sé si la mala suerte de que todos vieran en nuestro personal a las estrellas que son. O sea, hay solo un regulador financiero dedicado a blockchain en el mundo que se llama Vara y está en Dubai y se llevó uno de nuestros abogados. La fintech más grande del mundo, ¿no? Se llevó a nuestros abogados. Los bancos, los Nader, los Krill, en fin, ¿no? Y entonces nos quedamos con Formaste el 5. talento, Charlie, formaste el talento y formaste tu propia competencia, es lo que suele suceder cuando eres el primero o de los Pero primeros. Por... fíjate que lo interesante fue que aunque perdimos en principio un montón de talento, a la par estábamos en este proceso de transformación digital y entonces el día de hoy somos más eficientes de lo que éramos con estos 40 abogados, porque utilizamos un montón de tecnología. Charlie, tenemos que cerrar porque es la naturaleza de este evento, pero definitivamente, por favor, que sea la primera de muchas conversaciones en Logic, en tu casa. Definitivamente de lo que nos comentaste hoy, nos quedamos precisamente con la trayectoria, con esta posibilidad que abriste y tú lo dijiste, lo voy a rescatar. Ya pasó blockchain, ya pasó fintech, los grandes especialistas que hoy son enormes, tú te cuentas entre ellos, ya están ahí. Es difícil competir nosotros abogados no súper especializados con esas súper especializaciones. Cuando digo difíciles, tomará tiempo todo, la formación y la colocación de nosotros en el mercado como expertos. Pero inteligencia artificial, de nuevo, pone el piso parejo y si bien hay personas que ya traen handicap a favor, ya traen una trayectoria, hoy quien quiere puede de nuevo precisamente entrar en lo que Ricardo y yo, Ricardo lo conoces bien, mi socio, llamamos el legal fast lane, ¿no? El slow lane es el que todos los abogados siempre seguimos ya, el que nos enseñaron nuestros mentores, nuestros profesores, nuestros padres. Hoy IA de nuevo pone el piso parejo y creo que este sería el punto de partida. Nos encantaría en un futuro muy cercano, Charlie, que nos hables de los pasantes de inteligencia artificial, de los chatbots que ya realizan tareas y no nada más hablan con clientes o con nuestros clientes. Todo eso creo que amerita una sesión aparte para ver todas estas aplicaciones prácticas, siempre que tu agenda lo permita. Y entre tanto, muy agradecidos de que hayas estado aquí hoy. Me dará mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocerlos a todos. Muchísimas gracias. Les repito, si no lo han seguido, síganlo o se están perdiendo
de una de las fuentes de información más autorizadas y más actualizadas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.